Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde estén y a la hora que estén escuchando este podcast. Y estamos aquí en Teraverso, el universo de las terapias, una vez más, con una invitada que ustedes ya conocen, pero antes, Yolanda Mosqueda les va a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Yolanda Mosqueda, como dice Juan, y vamos a platicar el día de hoy sobre aprendizaje con una invitada que ya hemos tenido y que les vamos a recordar cuál es su breve síntesis curricular, ¿verdad, Juan? Sí, Leslie Estrella es licenciada en Educación Especial en el área de Lenguaje y Comunicación, egresada de la Escuela Normal de Especialización. También tiene una maestría en Aprendizaje, Cognición y Desarrollo Educativo por la Universidad de La Rioja, aquí en México. Tiene varios diplomados, dentro de los que destacan el de Valoración Infantil, el de Problemas de Aprendizaje y Problemas del Lenguaje por la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Cuenta con una experiencia vasta en la parte clínica en terapia del lenguaje y aprendizaje en niños, niñas y adolescentes. Y también es directora de una unidad de educación especial y educación inclusiva, UDI, por la SEP. Y es maestra en varias instituciones a nivel superior en materias presenciales, materias en plataforma y materias en línea, así como también docente en diplomados. Y ella es Leslie Estrella. Buenas, Leslie. Buenas noches, buenos días a todos, en donde quiera que estén. Hoy justo nos vas a hablar, como dijo Yolanda, del aprendizaje, que aquí quiero aclarar, tenemos a dos personas que saben mucho en esta área, tanto Yolanda, que también tiene esta especialidad de comunicación humana en el área de aprendizaje, lenguaje y audición, va a estar complementando mucho todo lo que Leslie nos esté aportando, porque las dos justo son expertas en esta área de aprendizaje. Yolanda. Pues bueno, vamos a platicar un poquito, ¿no? Para todas las personas que pues han tenido alguna situación de aprendizaje con sus hijos o que a lo mejor la están teniendo y no saben, ¿no? Qué es lo que tienen que hacer. Pues Leslie, vamos a empezar platicándoles qué es el aprendizaje. Claro, Yola, el aprendizaje es un proceso a partir del cual adquirimos y recuperamos información, habilidades, conocimientos, y entonces es a través de todo este proceso en el cual vamos adquiriendo y aumentando justo estas habilidades. Exactamente. Y bueno, para las personas que nos oyen, les comentamos que, como decía Leslie ahorita, no solo aprendemos conocimientos, ¿no? Ella comentó, son valores, son actitudes, y dentro de este aprendizaje, justo lo que se busca, por ejemplo, cuando alguien tiene algún problema, es hacer conexiones de a lo mejor información o habilidades que están teniendo dificultades para que se ejecuten adecuadamente. Entonces, lo que buscamos, por ejemplo, cuando alguien tiene algún problema de aprendizaje, es ayudarlos a que esas vías que permiten hacer conexiones para las habilidades, los conocimientos, los valores y demás, pues se puedan dar de manera más apropiada, ¿no? Sí. Oigan, bueno, y las dos que están en el área de aprendizaje, porque eso los papás que nos estén escuchando a lo mejor tienen la duda. De pronto les dicen en la escuela, señores fulanitos, su hijo tiene que entrar a terapia de aprendizaje. ¿A qué se refiere una escuela cuando les dice a los papás que tiene que entrar a terapia de aprendizaje? Justo como lo decía Yola, a veces consideramos que la terapia de aprendizaje es solo porque el niño no lee o no escribe o no resuelve problemas. Sin embargo, la terapia de aprendizaje tiene que ver con todos esos procesos que se llevan a cabo para esas habilidades académicas. Claro que es importante leer, escribir y es uno de los principales objetivos. Sin embargo, durante la terapia de aprendizaje lo que buscamos, como bien lo decía Yola, es hacer todas estas conexiones para que el niño logre estas habilidades, pero a su vez que también tenga las herramientas y sobre todo las estrategias necesarias para poder funcionar
funcionar de mejor manera en el ámbito académico, pero también social. Es decir, todas estas habilidades básicas para la vida, ellos lo vean relacionado en su día a día y necesario en su día a día. Entonces, en la terapia de aprendizaje lo que buscamos, número uno, es que el niño tenga esta motivación hacia el aprendizaje, que se sienta contento, que se sienta interesado por aprender y que justo todas estas habilidades que hay y se necesitan para que se den los procesos básicos de lectura, escritura, cálculo y demás, estén bien fortalecidos y de esta forma el niño tome y adquiere estas habilidades y estas estrategias para continuar aprendiendo a lo largo de la vida, no nada más en el 4º grado de primaria en el que se encuentra en ese momento de la terapia, ¿no? Ok, oigan, y también los papás entran con estas dudas. Entonces terapia de aprendizaje es una clase de matemáticas, es una clase de español. ¿Qué diferencia hay entre una clase de regularización y una terapia de aprendizaje? Pues fíjate que es una pregunta súper importante y una confusión también muy común, como dices. Cuando se da una regularización, digamos que de lo que en lo que se está trabajando es en los contenidos, ¿no? O sea, en el contenido de a lo mejor de que aprenda a sumar o de que aprenda las tablas de multiplicar o de que aprenda alguna cuestión, un tema de historia y demás, como ponerlo al día en los temas o en los contenidos que le dan en la escuela. La diferencia con la terapia es que nosotros tomamos esos contenidos a lo mejor como pretexto para trabajar, o sea, sí podemos leer sobre alguna cosa de historia o sí podemos trabajar sobre las sumas o las restas y demás, pero ahí vamos a hacer varias cosas, o sea, por un lado es enseñarles cómo es el procedimiento o cómo es como se puede aprender ese contenido, sabiendo previamente por una evaluación qué procesos son los que tiene como fortaleza y cuáles son áreas de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor es un niño que tiene problemas en la atención, vamos a trabajar específicamente también para que esa atención mejore, ¿no? O sea, como proceso. O si tiene problemas en la memoria, pues vamos a tratar de mejorar esas vías que le permiten memorizar mejor. Entonces vamos a trabajar en los procesos tomando el contenido de pretexto, pero digamos que la diferencia así como muy, muy específica y muy concreta es que estamos trabajando con las habilidades cognitivas, ¿no? O sea, con lo que está adentro de la cabeza para que pueda aprender ese contenido y no nada más es como el ponerlo al día, ¿no? Espero que Y con algo esto muy también, importante. no sé si, Leslie. Perdón. Y algo muy importante que podemos encontrar la diferencia es la regularización, como bien lo dice Yola, tiene que ver con el contenido, ¿no? Que el niño lo memorice, que el niño lo reproduzca y dejamos de lado los procesos. Con esto no queremos decir que esté mal. Para muchos niños eso puede funcionar, ¿no? Y con eso es suficiente, pero para muchos otros no. Y por eso la importancia de una evaluación. Un claro ejemplo es cuando un niño llega, ¿no?, a terapia y nos dice no lee y no escribe todavía, que es algo muy común, es una problemática muy común, no lee y no escribe. En la regularización lo que se va a buscar es que lea y escriba a través de que diario lea 10 minutos, que diario haga una plana, es decir, algo mucho más mecánico. Con algún niño que no tenga alguna dificultad en el proceso, eso va a funcionar, pero con algún niño que esté teniendo dificultades en los procesos, eso no va a ser suficiente. Un claro ejemplo es si este niño que no lee y no escribe tiene dificultades en algo que se llama conciencia fonológica y que se necesita para la lectura y la escritura, que es este conocimiento sobre los sonidos de nuestra propia lengua. En la evaluación, nosotras estamos identificando que hay una dificultad y entonces trabajamos sobre ese proceso y no exactamente en ponerlo a escribir la plana, porque sabemos que eso no le va a funcionar a ese niño. Y leyendo 10 minutos diarios, porque ahí estamos trabajando otras cosas, ¿no?
Esto es importante y justo era lo que te iba a decir, Leslie, y lo mencionaste, y también Yolanda, una correcta evaluación. Cuando la escuela pide que el niño entre a terapia, también antes de eso es hacer una evaluación para saber en cómo se encuentra dentro de las áreas de lectura, escritura, matemáticas y sus subáreas, que son varias. Estos son conocimientos que no necesariamente los papás los deben de tener, porque esto es más técnico y más del área de aprendizaje. Pero sí es importante que si nosotros en la escuela estamos observando que hay problemas de lectura en cuanto a ver, Yolanda, Leslie, ¿cuáles serían las señales de problemas de lectura? Para que también los papás pudieran estar atentos a eso. Los signos de problemas de lectura, los signos de problemas de matemáticas y los problemas de signos, los signos en cuestiones de escritura. Pues en lectura, por ejemplo, desde una comprensión, ¿no? Que lea el niño y no esté comprendiendo lo que está leyendo. Y cuando hablo de comprensión, no nada más tiene que ver con la comprensión literal. La comprensión literal es que recuerda información textual, ¿no? Del libro, pero también que sea capaz de inferir, o sea, los niños que tienen dificultades de hacer estas inferencias, de rescatar las ideas principales, de recordar información, nos estaría hablando de una posible dificultad a nivel de comprensión. Pero también existen niños que tienen dificultades para la decodificación. La decodificación es como el ir descifrando el texto, ¿no? Entonces, muchos niños escuchamos que van silabeando, ¿no? Van leyendo como por sílabas y yo les digo a veces a los niños, no te pelees con el texto, ¿no? Porque parece que se están peleando en tratar de descifrarlo y entonces ahí pierden mucha energía y mucha fuerza y no se concentran y no hay como esta comprensión porque están más enfocados en descifrar lo que dice el texto. Entonces, un niño que está batallando, llamémoslo así, con el texto, es un niño que también tenemos ahí una alarma en la cual tenemos que poner mucha atención, ¿no? A nivel de escritura es aquel niño que omite, es decir, que se come letras, ¿no? Que las sustituye, es decir, las modifica o las cambia por algunas otras, que se salta palabras incluso, que no guarda esta segmentación de palabra con otra palabra o con lo que conocemos o decimos como coloquialmente, que escriben como chorizotes, ¿no? O sea, bloques de palabras impresionantes. Esa es otra de los signos. También la parte de la ortografía, ¿no? Hay que tener claro, a lo mejor para un niño de primer año que todavía va a tener fallas ortográficas, pero para un niño de cuarto, quinto año ya debe de tener mejor manejo en la parte ortográfica. A nivel de razonamiento matemático es el niño que no se puede aprender las tablas, es el niño que cuando le lees un problema o él lee un problema no identifica el algoritmo o la operación a realizar, que ni siquiera ha podido como entender qué es lo que tiene que hacer dentro del problema, que se le dificulta hacer este cálculo mental, no tiene estrategias para hacer este cálculo mental ni resolver estos algoritmos, ¿no? Esos son algunos de los signos y sobre todo no les gusta leer, no les gusta escribir, le tienen miedo a las matemáticas. Desde ahí nos está arrojando un indicador de poner mucha atención. Ok, de ahí papás, pues sí tienen que estar poniendo atención en este sentido para estar al tanto, ¿no? Porque luego tiene problemas de lectura, pero ¿a qué se refiere? Tiene problemas de esto, pero ¿a qué se refiere? Yolanda. Sí, pues digo, yo agregaría a lo que dijo Leslie, que ya mencionó varias cosas. Por ejemplo, en lectura también, los niños que no tienen una velocidad adecuada para leer, ¿no? Y que les cuesta trabajo a lo mejor dar la adecuada entonación, ¿no? A lo que están leyendo. Los niños que les cuesta a lo mejor estructurar o organizar cuando les pedimos que escriban como más de manera espontánea y adicional a la parte de matemáticas, del razonamiento y de esta parte de las mecanizaciones, pues algunos conceptos básicos que se les dificulten y que permitan como que se desenvuelvan mejor en lo que van comprendiendo de matemáticas, ¿no? O sea, hay como datos muy específicos, no nada más, digamos, enfatizando la diferencia
con la regularización no nada más es que se atrasen con lo que van viendo en lectura, escritura y mate, sino que las habilidades que les permiten leer o escribir o resolver cuestiones de matemáticas estén con alguna interferencia que no les permitan desenvolverse adecuadamente en esas áreas, aunque practiquen mucho, ¿no? Y Ok. otra cosa que se me estaba pasando comentarles y que es muy importante y que ya lo platicamos en otro episodio fue justo el lenguaje, ¿no? Niños que tuvieron alguna dificultad en el lenguaje, ya sea que la tuvieron o que la estén presentando, hay que estar muy alertas a la cuestión de aprendizaje. Recordemos, como lo platicamos en esa ocasión, que está muy ligado lenguaje y pensamiento. Entonces, también es otro de los indicadores en los que hay que estar muy atentos. Y comentando ahorita lo de los papás, creo que algo muy importante que tenemos que tener en cuenta como papás es evitar o tratar de evitar mirarlo desde la parte de no va bien o no hace la tarea o no va bien en la escuela porque es flojito, ¿no? O sea, no sabe leer y escribir porque es flojito. Justo para eso se recomienda la evaluación. En la evaluación veremos si es una cuestión de que no quiere o no puede enfrentarse a estos procesos. Y cuando digo que no puede, me refiero no que haya una falla en lo intelectual, pero sí en estos procesos que se requieren para el aprendizaje. El aprendizaje es algo sumamente complejo y entonces con esta complejidad que lo caracteriza, pues tenemos que hacer una evaluación, una revisión que va mucho más allá del poder decir que es por flojito que no ha aprendido a hacer determinadas cosas, ¿no? Y una cosa que también tenemos que aclarar es que estas valoraciones o sea, y que pongamos atención en estos índices que ustedes están señalando, a más temprana edad es mejor porque nos podemos poner a trabajar con los niños y entonces o sea, los pronósticos que pueden llegar a tener los niños son excelentes. Pero si de pronto ante esta cuestión de que no, es cuestión del desarrollo, es que es flojito, no, no, o sea, va pasando el tiempo y luego el niño a los 11, 12 años ya no tiene el mismo chance de desarrollar estas habilidades que un niño más pequeño cuando está justo en el proceso de adquisición de la lectura, de la escritura, de las matemáticas. Sí se puede llegar a hacer con un niño más grande, pero entre más chico y la intervención sea en edades adecuadas, tempranas, es muchísimo mejor. Entonces, ahí sí tenemos que poner, papás, gente que nos esté viendo, tenemos que poner ahí mucha atención. Pregunta, ¿los problemas de aprendizaje son algo común o no es algo común? Sí, para nosotros cualquier tipo de intervención es mucho mejor que se haga en edades tempranas. Específicamente en problemas de aprendizaje, sí tenemos que considerar algo, que como tiene que ver con las dificultades de la lectura, la escritura y las matemáticas, no podemos determinar que hay un trastorno específico de aprendizaje antes de los 7 años, ¿no? Y que por lo menos haya un año de experiencia en actividades de lectura, escritura y matemáticas, porque muchas veces durante el proceso de aprendizaje, pues los niños invierten o sustituyen, obviamente ni leen tan rápido, ni escriben tan rápido, ni hacen las cosas de manera tan eficiente. Entonces, durante el proceso de aprendizaje se pueden presentar muchas cosas, pero no podemos determinar que es un trastorno específico de aprendizaje, que tiene una causa neurobiológica, ¿no? O sea, hay alteraciones en el sistema nervioso central que impiden, ¿no?, que haya un buen funcionamiento en la lectura, la escritura o las matemáticas. Entonces, ahí sí, o sea, tenemos que esperar a que haya por lo menos un año de experiencia y que tengan 7 o más años de edad para determinar qué es este específico. Hay otra población que es la población que tiene que ver más con cuestiones externas o ambientales, ¿no? O sea, si cambian de escuela, si tienen alguna situación emocional, si hay algún otro problema agregado, o sea que
no es por una causa neurobiológica, sino más bien externa o ambiental, ¿no? O sea, ajena a ellos, como puede ser a lo mejor forzar el proceso de aprendizaje o demasiada demanda académica, o sea, cosas que puedan causar un problema. Esto sí es muy común. El trastorno específico de aprendizaje no tanto, pero los problemas para aprender, que es por estas causas como pedagógicas o ambientales o emocionales, esas sí son muy comunes. La ventaja es que como no hay ninguna situación en el sistema nervioso central, digamos que quitando la causa, que a veces no es tan fácil, pues mejora el aprendizaje, ¿no? Pero sí hay como estas dos poblaciones y entonces la que es de problemas ajenos al niño, digamos, ¿no? O sea, ocasionado por otras cuestiones, esa sí es bastante común, ¿no? ¿Ok? Papás, ahí tienen la respuesta. Yolanda, pues ya se nos está acabando el tiempo. Leslie, ¿qué sugerencias, Leslie, le puedes dar a los papás en todo esto? Claro, la número uno es justo esta motivación que podemos tener nosotros como adultos hacia los niños, hacia el aprendizaje, ¿no? Favorecer estos ambientes alfabetizadores y también de la propia lectura, ¿no? A veces pensamos y prestamos atención solamente en el momento de inicio, es decir, en la adquisición de la lectura y la escritura, pero dejamos de lado todo lo demás, ¿no? Entonces, el participar en eventos, por ejemplo, en la FILIC, que ya está muy próxima, entonces participar en ese tipo de eventos, cuentacuentos, comprar libros de su interés, darse una vueltecita a alguna de las librerías en el área de niños, dejarlos que ellos ojeen, revisen y elijan el libro que quieren y que les interesa, que vean en que en casa se lee y se favorece estas actividades y relacionarlo con el día a día y con la funcionalidad de estas tareas. Por ejemplo, ayúdame a hacer la lista del súper. Ay, vamos a leer cómo se hace una receta. Es decir, que a través de estas actividades que se van haciendo día con día, los niños vayan identificando para qué les sirve leer, para qué les sirve escribir, hacer este cálculo, ¿no? Vamos a la tienda, a ver, tienes 10 pesos, ¿para qué te alcanza? ¿Cuánto te sobra? ¿Quieres juntar? Me ha tocado niños en terapia que con eso iniciamos, ¿no? Llevo juntado 300 pesos, pero el videojuego cuesta 550, pero va a estar en una rebaja y entonces no sé cuánto me conviene, cuánto me falta. Entonces, a través de estas cosas que a veces no nos quitan mucho tiempo y que son muy prácticas, podemos favorecer el aprendizaje. Otra de las cosas importantes es procurar algunos espacios específicos en donde los niños puedan desarrollar su tarea o sus actividades académicas. Es decir, si se tiene un escritorio en casa, pues que en ese escritorio sea en donde se lleven a cabo sus tareas académicas y él reconozca ese espacio y marcar también una hora, ¿no? O sea, el que él tenga una rutina, el niño tenga una rutina, pues tienes una hora para hacer la tarea y después otras actividades, eso también es muy importante. El vínculo incluso de los papás con la escuela, eso es algo muy característico y porque también trabajo, como lo decía Juan, en escuela, ¿no? A veces parece que estamos peleados, escuela, papás, y entonces las expresiones de los papás hacia la escuela o hacia los maestros, pues no es tan favorecedora, y entonces los niños llegan a la escuela, pues ya cargados de esa información y de esa poca motivación y ese poco interés, ¿no? Esas son algunas prácticas que pueden llevar a cabo, algunos juegos si tienen el tiempo de jugar con ellos, como la oca, por ejemplo, la pirinola. Recuerdo que la pirinola la empleo en algunas sesiones de terapia y los niños salen maravillados pidiéndole a los papás que les compren la pirinola, ¿no? Entonces, Y en el mercado. sí, sí. Entonces, emplear ese tipo de juegos que van favoreciendo estas habilidades. Miren, papá, son sugerencias en serio muy fáciles, económicas, inclusive hasta la lotería, Leslie. Ir por una lotería que luego si vamos de fin de semana o algo así podemos encontrar y los niños les encanta gritar, identifican la figura, la leen, la gritan y hay muchas loterías que pueden utilizar, ¿no? Entonces,
Creo que las sugerencias las tienen los papás muy a la mano, muy a la mano. Pues, Yolanda, se nos está acabando el tiempo ahora sí. No sé si quieras agregar algo más. Pues fíjate que yo quisiera cerrar comentándoles a los papás algo que Leslie comentó hace ratito, y es que muchas veces cuando estamos ante un trastorno específico de aprendizaje o problema para aprender, una de las cosas que nos comentan los papás es que a lo mejor es flojo, ¿no? Lo que comentaba Leslie. Pero yo quisiera pues decirles que pues a lo largo de todos los años que he trabajado con niños que tienen algún problema de aprendizaje, no he conocido un flojo, ¿no? O sea, un flojo eterno, ¿no? Siempre les digo que si están con tanta resistencia para hacer algo de ese tipo, pues no hay que descartar que a lo mejor le está costando trabajo, ¿no? Y que no necesariamente es por flojera. Y si lo ven que es por flojera todo el tiempo, pues hay que pensar, ¿no? Que puede haber algo que se le esté dificultando. O puede haber algo de otro tipo, ¿no? A lo mejor más emocional o tener alguna situación de nutrición o algo más fisiológico, pero que siempre hay una causa por la que a lo mejor no está queriendo hacer esos aspectos académicos, y una de ellas puede ser que tenga un problema de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo nada más les dejaría ahí que no hay que descartar. Sí, Y sí, yo sí. agregaría a esta parte que comenta Yola, justo a veces estamos como negados o nos cuesta trabajo aceptarlo como papás, pero créanme que los que más sufren son ellos, ¿no? Porque se enfrentan en el día a día al no puedo, no sé cómo, y entonces empezamos a mermar hasta en este autoconcepto y esta autoimagen, y entonces también pudieran repercutirnos en una parte social muy importante. Entonces, sí tenerlo ahí claro y a la mano, por si se llegara a necesitar, no duden en acudir a una evaluación con un especialista si algo les está llamando la atención, y si en la escuela nos están reportando que le está costando trabajo, pues sería importante revisarlo, sobre todo por los niños. Sí. Y yo, como psicólogo, sí decir que los problemas de aprendizaje no se tratan con terapias emocionales, sino se tratan con terapias de aprendizaje, lenguaje o audición, la que corresponda, ¿sí? De acuerdo a la valoración que tanto énfasis hemos tenido. Puede salir por una cuestión emocional y conductual. Es lo primero que se va a notar, la actitud. ¿Por qué? Porque no está comprendiendo. Pero no nos podemos poner a trabajar lo emocional cuando la base no es emocional, sino es para otro lado, ¿no? Entonces sí tener esta parte muy clara y estar abiertos a escuchar recomendaciones, y los especialistas, aquí tenemos a 2 grandes especialistas, les pueden echar la mano de orientar una valoración y todas estas cuestiones. Recuerden, estamos aquí en Teraverso, el universo de las terapias, y nuestro objetivo es darles esta información básica a lo largo de cada uno de los episodios, que espero que ya hayan visto varios y que vayan relacionando toda esta información de lo que son todo este universo de las terapias, y que cuando vayamos a la siguiente temporada, ustedes nos vayan dando ideas, nos den más temas, más cuestiones de interés que quieren ustedes, ¿no? Tenemos, Leslie se nos olvidó decir que trabaja en Guided y es una excelente terapeuta que ha sacado a muchos niños, como dice Yolanda, que no eran flojitos, sino que sí tenían problemas de aprendizaje y que los ha sacado adelante. Hemos compartido casos y los ha sacado muy bien. Y aquí en México existen, no solamente ellas dos, existen excelentes terapeutas de aprendizaje. Acérquense a ellos. Por algo les estamos dando esta información. No se olviden contactarnos por cualquiera de nuestras redes, desde Facebook, Instagram, aquí en el podcast, en YouTube, nuestro correo, nuestro WhatsApp. Estamos ahí para ustedes. Cualquier duda nos pueden escribir. Nos vemos, querido público. Estamos en contacto. Yolanda, Leslie, les agradecemos todos que hayan estado con nosotros hablando sobre aprendizaje. Gracias. Muchas gracias.